Buen día amigos, hermanos de Chesortu, ¿cómo están? Estamos con otra reunión más en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que bueno, estamos un poco ansiosos por volver a vernos, volver a encontrarnos en el templo. Pero tenemos algunas noticias buenas de este tiempo. Estamos grabando estas canciones de hoy en el estudio de Manu Ruiz. Este tiempo sirvió para que él pueda acomodar esto que vemos. La verdad que quedó hermoso, quedó muy lindo. Es muy cómodo para que podamos venir a grabar. Así que damos gracias a Dios por esto que Él permite. Y bueno, seguimos en este tiempo que muchas cosas no entendemos, pero sí confiados en el Dios en quien creemos. Confiados en su amor, en su poder, en su bondad, en su perdón, en su gracia. Y un poco pensando en esto, en el incomparable Dios que tenemos, un poco las canciones que vamos a cantar hoy hablan del amor de nuestro Señor incomparable, de quién somos en Él, de que esa gracia es la que nos trajo a salvación, que nos trajo a su perdón. Y pensando en esto, nuestro corazón estalla en alabanza. Y bueno, es algo parecido a lo que le pasó al apóstol Pablo, como vemos en Romanos. Viene escribiendo cosas doctrinales, muy cargadas, muy pesadas, cosas que para nosotros son un tesoro, todo lo que Pablo escribe en Romanos. Y en el capítulo 11 de Romanos tenemos quizás la doxología más famosa o que más conocemos del Nuevo Testamento, pero que es justamente esto, de contemplar a Dios, asombrarse por Dios, de todo lo que Pablo viene hablando, y él rompe en alabanza. Y creo que para este tiempo que nosotros estamos viviendo es muy pertinente, es muy bueno pensar en esto, porque dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es lo que genera contemplar a nuestro Dios. El amor de Dios en nuestra vida. Reconocer que en este tiempo de pandemia, este tiempo de dificultades económicas, de dificultades de salud, tiempo donde el mundo ha sido temblado y tambaleado en toda su estructura, nosotros descansamos en la roca que es nuestro Señor. Y cómo no romper en alabanza, como Pablo hace acá. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién? Nadie. Él es único, es 3 veces santo, y a este Dios es quien adoramos, y a este Dios en esta mañana vamos a honrar su nombre, vamos a exaltar su nombre. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos. Yo quiero ser, y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón.
transfórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser, y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida, mi corazón, una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida, mi corazón, una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará la
Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi vida, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Hermanos, amigos, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos en este día, poder pasar este tiempo juntos, este tiempo tan importante de alabanza, adoración, orar juntos y buscar palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». La historia nos cuenta que Jesús está
predicando el reino de Dios con sus discípulos. Sus discípulos están siendo discipulados por el príncipe de los pastores. Esta idea una y otra vez la mencionamos porque es muy importante para todos nosotros en este tiempo en que estamos recordando tanto la vida de Jesús. Y pasan los domingos y estamos trabajando sobre el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús en los corazones de sus discípulos. En el capítulo 9 de Mateo se explica más extensamente cómo era la actividad que Jesús hacía. Aquí nos dice simplemente que iban de camino un día de reposo. Pero en el capítulo 9, versículo 35, Mateo explica con mucha más precisión, con más detalles, y nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como Jesús recorre con sus discípulos las ciudades, los pueblos, las aldeas, y además cómo les transmite a sus discípulos lo que siente por la gente. Y esto es importante para nosotros, porque nos enseña la manera en que tenemos que llevar adelante nuestra vida de servicio a nuestro Dios. Los discípulos tienen hambre y están lejos de sus casas. ¿Y qué hacen? Hacen lo que pueden, sacan unas espigas de unos sembrados y las frotan y comen los granos. Algo que la ley les permitía hacer. ¿Por qué la ley permitía hacer esto? Sencillamente porque Dios enseña a su pueblo a ser generosos con el prójimo. El caminante tenía que tener esa posibilidad de saciar su hambre cuando pasara por un campo cuyas espigas, cuyos granos de cereal pudieran ser tomados para comer, para saciar un hambre momentáneo. La intención de Dios permanente de generar en su pueblo una actitud de generosidad, de compartir con el que necesita. Comen lo que tienen a la mano para saciar su hambre. No pueden sentarse esta vez a comer pescado asado como varias veces han hecho y como lo harían también a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Jesús muchas veces se sentó a disfrutar de una buena comida con sus discípulos. Pero lo que les está explicando acá es que habrá días, habrá momentos en que habrá que correr, en que no habrá comodidades, y tenemos que estar preparados, tanto para pasar un precioso momento comiendo un riquísimo asado, como también entender que habrá momentos que habrá que correr mucho y que habrá que conformarse con poca comida mientras uno va de camino. El servicio a Dios te saca de la comodidad, puede sacarte de la comodidad. Y tenés que estar preparado para eso. Jesús les está enseñando eso a sus discípulos. Muchachos, estén preparados, porque se vienen cosas importantes. Yo no voy a estar en el futuro de cuerpo presente, y ustedes levantarán la iglesia. Entonces, sepan que parte del ministerio cristiano será el esfuerzo
y comer lo que haya. Yo creo que Dios en este tiempo nos está rediscipulando, nos está recordando este tipo de cosas que tal vez las habíamos olvidado, no las teníamos muy presentes. Creo que Jesús nos está rediscipulando al mostrarnos cómo muchas cosas que parecían indispensables son solamente importantes. Y algunas que creíamos importantes son la esencia del Evangelio, son indispensables. Qué precioso tiempo este en que Dios está reacomodando cosas. Aparecen los fariseos. Parecía que iba a ser un día tranquilo, un día de servir a Dios en paz. Pero no. Aparecen los fariseos con su ojo inquisidor, con su juicio, con su condenación. ¿Y qué dice la Biblia? Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Me gustaría pensar con cuidado en el legalismo de estos hombres, los fariseos, profesionales del legalismo, profesionales de cumplir determinadas cosas y creer que en ese cumplimiento me puedo ganar el favor de Dios. En el cumplimiento de todas esas cosas, entonces puedo creer que Dios está conforme conmigo. Y finalmente, creo que Dios me debe, porque al cumplir con esa serie de cosas, de cuestiones, de acciones, de actitudes, Dios entonces me debe su bendición. Los fariseos atacan. Y a mí me gustaría pensar en el fariseo que yo llevo adentro y que Dios, con mucho trabajo, ha venido quebrando y rompiendo y desarmando. Yo te propongo que no analicemos la vida de los fariseos y que vos y yo nos enojemos contra los fariseos diciendo qué barbaridad lo que hacían. Yo te propongo que este texto pueda ser abordado por vos y por mí de la manera más humilde posible. Entonces, evaluar, pensar, ¿qué actitudes tengo yo que son legalistas? ¿Qué actitudes tengo que siento que al hacerlas automáticamente Dios debe bendecirme? No vamos a separar entonces en personas legalistas y personas que han conocido la gracia de Dios. No vamos a hacer esa división. Yo te propongo hacer otra cosa. Te propongo que vos y yo podamos identificar qué actitudes legalistas todavía mantenemos. Así crecemos espiritualmente. Así maduramos en nuestra relación con Dios. Lo que debería ser en este caso un motivo de alegría termina siendo un motivo de condenación para los fariseos. ¿Por qué? Porque Dios bendice, pero el legalista no lo ve. Donde el bendecido por Dios disfruta, el legalismo te deja afuera. El legalismo no te permite disfrutar de la bendición de Dios. No te permite disfrutar del favor de Dios. No te permite ver el abrazo de Dios, porque te ama y porque Él decidió bendecirte. La primera palabra de este versículo que Mateo decidió colocar ahí, no por casualidad, es viéndolo. Los fariseos viendo lo que habían hecho los discípulos. ¿Por qué esta palabra es tan importante? Porque
Los fariseos creen que su llamado es a mirar, a analizar lo que otros hacen o no hacen. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. No fuiste llamado, ni yo fui llamado, a andar por la vida trazando esa línea divisoria. Lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien, lo que está mal. Y sobre todo en la vida de los otros, de los demás. Queremos agradar a Dios, por supuesto, pero no con una actitud legalista. No sintiéndome yo el justiciero de Dios. Hemos dicho esto muchas veces y es necesario recordarlo, porque no somos llamados a analizar la vida de las personas con una actitud condenatoria. A Jesús le desagrada completamente la actitud de los fariseos. El ojo misericordioso será bendito, dice el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 9. La persona que mira con amor a los demás, que mira misericordiosamente. Un misericordioso no es una persona que tolera el pecado, es una persona que ve el pecado, que discierne el pecado, porque es madura espiritualmente, pero que no lo condena. No lo juzga, no condena al pecador. Esto es tan importante para nosotros, tener un ojo misericordioso, un ojo que ama porque puede ver más allá del error que el otro cometió. Construir una comunidad de fe sanadora. Ese es un desafío enorme para nosotros como pueblo de Dios. Que las personas pecadoras puedan ser sanadas en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, en nuestra iglesia. Ese es nuestro principal objetivo, nuestra congregación. Que nuestra congregación sea un lugar donde las personas se sanan, que cuando pecan, todos los que rodeamos al pecador lo amemos para ser instrumentos de Dios y que esas personas puedan experimentar la misericordia de Dios, no solo leyéndola en la Biblia, sino viéndola en tu vida y en la mía, donde vos y yo nos acercamos al pecador y le mostramos el amor de Dios. Le mostramos el amor de Dios. Cuando hay legalismo en nuestras iglesias, las personas tienen que irse a otro lugar para ser restauradas. O, peor, quedan en el camino. Tenemos que mostrar la gracia perdonadora de Dios. Si supieras cuánto le cuesta la vida a tu hermano, tu dedo acusador dejaría de acusar. Los fariseos no tienen amor. Por eso es que les importa poco la vida y el hambre de los discípulos. Pero a Dios le importa muchísimo la vida de los discípulos y el hambre de los discípulos. A Dios le importa tu vida y la mía. Y por eso es que misericordiosamente se acerca y nos busca. Y nos busca, ¿por qué? Porque podría perfectamente tomar distancia de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él ve nuestra necesidad. Es capaz de ir más allá de nuestro pecado y ve nuestra necesidad. Vos, ¿cómo sos con las personas que pecan cerca tuyo? Cuando ves el error en alguien, ¿cómo reaccionás? ¿Te gustaría que los demás reaccionaran como vos reaccionás con ellos?
¿Te gustaría que Dios reaccionara con vos como vos reaccionás con los que cometen un error? Ser una iglesia sanadora, ser una iglesia restauradora, que vos y yo tengamos un corazón que ve la necesidad en el otro, que cuando el otro se equivoca, entendemos que se equivocó, pero no vamos en una actitud condenatoria frente al error del otro. Estamos viendo la necesidad del otro. El legalismo es lo que me impide ver el dolor del sufriente. Cuando tengo una actitud legalista, una persona comete un error al lado mío y no lo veo en una experiencia de sufrimiento por lo que hizo, algo que le salió mal, una decisión equivocada, un pecado contra Dios. No lo veo misericordiosamente, lo veo con un dedo acusador. En cambio, cuando mi corazón es como el corazón de Dios, puedo acercarme, tomarlo de la mano y decirle: si te caíste, aquí estoy para ayudarte, para cuidarte, para sostenerte. Vamos juntos a la presencia de Dios. Pidámosle perdón por nuestros pecados, por nuestros errores. Pedile perdón a Dios y volvé a empezar, dice una persona con misericordia. La actitud legalista no tolera la equivocación. Cuando soy legalista, cuando mi corazón yerra por legalismo, no tolero que alguien se equivoque al lado mío. No estoy diciendo que no hay que corregir un error. Estoy diciendo que no lo tolero y que lo condeno, que es muy distinto. Queridos hermanos y amigos, ¿cómo actúas frente al error de alguien? Quiero decirte algo muy importante en este momento, y es que tu actitud frente al error del otro es lo que refleja tu verdadero crecimiento espiritual. No existe una vara más perfecta, más calibrada en el corazón divino que entender esto. ¿Cómo actúo frente al pecado del otro? ¿Cómo actúo frente al error de otro? ¿Cómo otros han actuado cuando yo me equivoqué? El legalismo se siente seguro al cumplir determinadas prácticas. Escucha bien esto, por favor. Cuando tengo una actitud legalista, me siento seguro de cumplir. Al cumplir con acciones, al cumplir con cosas que son mi deber cumplir, ahí me siento tranquilo para acercarme a Dios. El legalismo reemplaza a Jesucristo para encontrar la paz y la seguridad delante de Dios en nuestras propias acciones perfectas. Perfectas entre comillas. Esto es un error muy grande que tiene que ser corregido y que creo que Dios está siendo bueno en este día con nosotros al recordarnos esta palabra y al querer corregir nuestra vida en este día. La ley les permitía sacar espigas con la mano, pero al sacar granos con la mano y al frotarlos, los fariseos los condenaron. Pero lo asombroso de esta situación es que la ley pura del Antiguo Testamento les permitía hacer esto.
pero hubo todo un sistema de tradiciones rabínicas que cargaron el sábado con tantas obligaciones que finalmente lo que adopta un nivel de obligación como si Dios lo hubiera puesto es una tradición totalmente humana. Dios lo permite en el Antiguo Testamento. Pero ellos, por sus tradiciones, invalidaron la ley de Dios, poniendo una carga mucho mayor. Y esto es lo asombroso. Lo asombroso es que los fariseos cometen el error. Escucha esto, por favor. Los fariseos caen en un error, enceguecidos por sus propias tradiciones, sin darse cuenta de que le están dando a las tradiciones un nivel tan alto como la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no dice lo que ellos están asegurando. Esto a nosotros nos tiene que ayudar. Esto a nosotros nos tiene que ayudar. No podemos leer este texto y permanecer iguales que siempre. Necesito analizar, necesito que esta palabra de Dios, que esta palabra del Nuevo Testamento alumbre los ojos de mi entendimiento para poder analizar mis actitudes legalistas. ¿Qué cosas son simplemente cargas humanas, reglas humanas, que yo mismo me impongo y que les di un lugar como si fueran palabra de Dios? ¿Qué reglas familiares, siendo todos cristianos en la casa, qué reglas familiares yo les di un estatus de palabra de Dios? ¿Qué reglas eclesiales de nuestra congregación local viven la misma situación? ¿Qué verdades denominacionales nosotros le hemos dado un estatus de palabra de Dios y por más que lo busquemos en la Biblia no lo encontramos? Te invito a que no dejes pasar esta palabra que Dios nos regala hoy. Analizá, ponete delante de Dios y decís: Señor, abrí mis ojos. Yo necesito ver qué actitudes legalistas todavía quedan en mi corazón. Versículos 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Toma el ejemplo de David. Ningún ejemplo hubiera sido más perfecto que este, porque los fariseos adoraban a David, lo amaban, lo tenían como un ejemplo extraordinario. Así que, qué oportuno Jesús para traer luz a la mente de estos hombres que conocían la palabra, pero ignoraban el verdadero sentido de ella. David huye de Saúl por 10 años. David ya había sido ungido como futuro rey por el profeta Samuel. Pero su carácter tiene que ser procesado. No puede comenzar un reinado en la manera en que está su carácter todavía. Necesita un proceso, necesita vivir una serie de situaciones límite que le van a permitir madurar en su vida de hombre de Dios. Entonces Dios permite que Saúl, un rey caprichoso, infantil, un rey que se enoja por todo, un rey competidor, que siempre está temeroso de que alguien lo supere en algo,
este rey Saúl lo busca y lo busca para matarlo a David durante 10 años. Y David, hambriento, cansado y desarmado, necesita comer. Y solo había panes sagrados que solo pueden ser tocados por los sacerdotes. Pero Jesús estaba demostrando que ni el mismo Antiguo Testamento sostiene el riguroso legalismo que los fariseos habían desarrollado. Jesús está intentando explicarles a los fariseos que están equivocados, que han puesto una carga para el día sábado que la Biblia nunca la colocó, que la palabra de Dios no pone. Entonces, el pan consagrado al Dios Todopoderoso no deja de ser harina, agua, sal y levadura. ¿Por qué? ¿Por qué la ley de Dios nos muestra que para Dios es más importante el hombre y su necesidad que el sistema ceremonial de rituales religiosos judío? Porque para Dios está primero el hombre, porque si al consagrar el pan a Dios, el pan toma un nuevo estatus de ser adorado, entonces caemos en la idolatría. Y Dios te dice que ese pan que fue consagrado al Rey de Reyes y Señor de los Señores es importante, pero no es un objeto de adoración. No deja de ser harina, agua, sal y levadura. Y así pasa con todas las cosas que son consagradas a Dios. No podemos darle el mismo nivel que le damos a Dios. Son solo objetos que en definitiva sirven para crecer espiritualmente, para adorar a Dios, para que nuestro carácter sea transformado. Pero no son un fin en sí mismo, son un medio para adorar, son un medio para crecer, son un medio para desarrollar nuestra actitud de adoradores, de discípulos, pero no pueden ser adorados. ¿Cuántas acciones de nuestra vida cristiana evangélica tienen que ser hoy analizadas a la luz del legalismo? Yo quiero que esta palabra penetre mi corazón y me muestre todo lo que quiere mostrarme. Y creo que por eso es que Dios, después de un prolongado tiempo de oración, me dio esta palabra para compartírtela a vos. Porque Dios es bueno. Dios es bueno al darnos este texto para que este texto transforme nuestra vida. Nosotros nos sorprendemos cuando testigos de Jehová, hombres y mujeres pertenecientes a la iglesia de los testigos de Jehová, firman un documento cuando van a ser sometidos a una intervención quirúrgica con riesgo de vida. Y ellos dicen en ese documento que no pueden ser transfundidos, o sea que no se les puede colocar sangre de otra persona. ¿Y por qué hacen eso? Porque ellos hacen una interpretación de un texto de la palabra de Dios, creyendo que en la sangre está la vida e inclusive la vida misma de Dios. Entonces, si son transfundidos, ellos pierden la salvación. Esa actitud que a nosotros nos parece una actitud descabellada, aberrante, yo quiero decirte que habrá otras que tal vez vos y yo tengamos y no nos estamos dando cuenta. Pensamos en los testigos de Jehová, en cómo interpretan ese texto y cómo cargan sobre sus propias vidas esa palabra,
y las vidas que se podrían haber salvado en el mundo entero si hubieran aceptado ser transfundidos por sangre en las intervenciones quirúrgicas. Y nosotros, y yo, las veces que alguien cometió un error al lado mío y lo dejé morir porque pecó, porque se equivocó. No frené, no di la vuelta, no me agaché, no le tendí la mano, no le apreté la mano y le dije, hermano querido, yo estoy acá para ir juntos hacia Dios. No te quedes en el camino. ¿Recordás personas que alguna vez se quedaron en el camino y no las atendiste, no las cuidaste, no les mostraste el amor de Dios? Y dijiste, bueno, hizo lo que quiso. Está bien, es cierto, hizo lo que quiso, el hombre hizo lo que quiso, pero Dios lo amó, Dios lo buscó, Dios le mostró el perdón en Jesucristo. Y esa es la tarea a la que vos y yo somos llamados. Jesús enseña que la prioridad de comer y la necesidad de satisfacer el hambre es más importante que el sistema ceremonial religioso judío. En el versículo 5 dice Jesús lo mismo que dice de David. Les da un ejemplo del sacerdote, que el sacerdote trabaja el día sábado. ¿Y por qué trabaja el sacerdote el día sábado? Porque tiene funciones ministeriales de sacerdote. Podemos pensar en 3 funciones principales. La ofrenda que se traía el día sábado, una ofrenda especial, que el sacerdote tenía que recibirla. Y podía ser un animal, podían ser varias cosas. Así que tenía que hacer un trabajo físico. ¿Qué otra cosa hacía el sacerdote? El pan caliente tenía que ser horneado cada mañana. Entonces eso también implicaba trabajo, amasar y hornear pan y ser servido. Y después, lo tercero que podríamos pensar de la tarea del sacerdote es que al 8º día del nacimiento, el niño judío, el bebé judío, era circuncidado. Entonces, si el 8º día caía un sábado, el sacerdote tenía la función de circuncidar al niño. Así que otra tarea más. Entonces, lo que está explicando Jesús es que lo que verdaderamente importa es el corazón, no la acción. Uno mayor que el templo está aquí, dice Jesús. Jesús, en definitiva, está explicando que los rituales cúlticos cobran sentido si y solo si Dios los aprueba. El profeta Amós dice para su generación, para los que lo escuchan en aquel tiempo, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré de vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Este texto, que Dios se lo da al profeta Amós para los oyentes contemporáneos de aquella época, nos sirve mucho a nosotros, porque nos advierte, cuidado, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero Dios, igual que se lo dijo al profeta Amós para que se lo dijera al pueblo, puede Dios no estar agradándose de nuestras acciones. ¿Pero por qué no se agradaba de estas acciones? Si Él mismo las había enseñado, si Dios mismo había pedido todas estas cosas que ahora dice que no le gustan. Porque lo que está hablando aquí es del corazón. El corazón es lo que hace que todo lo demás cobre vida en mi interior. Si mi corazón es un corazón correcto delante de Dios, todo lo que yo haga para Dios va a ser agradable.
Si mi corazón es un corazón incorrecto y me presento con acciones legalistas, donde estoy más seguro delante de Dios por mis acciones perfectas que por Jesucristo mismo y por su obra salvadora en la cruz, entonces, si mi corazón tiene esa actitud, todo lo que yo haga se va a teñir de esa actitud en donde le estoy dando a una acción, una entidad, un lugar que Dios no le da. Y peor, que Dios aborrece, porque lo coloca a Él en el lugar de deudor. Porque esa actitud evidencia que yo confío en mis propias acciones y no en Dios mismo y en su misericordia por mí. Dios revela su mente en las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de lo que Dios piensa, de la mente divina. Entonces, cuando leo este texto, tengo que tener cuidado de no meter en el texto mi propia interpretación, mi propia genialidad, mis propios preconceptos. ¿Cómo? Tengo que decir. Entonces Dios me está enseñando qué es importante para Él. Y eso es lo que yo hoy quiero entender. Quiero analizar toda mi vida cristiana, toda mi vida cúltica, mis acciones. Quiero verlas a la luz de las actitudes que tienen un corazón correcto. Dios no necesita de nuestra adoración porque tiene baja autoestima y está necesitando que vos y yo lo adoremos y le digamos que Él es grande. Nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestras actitudes o con nuestras acciones. Por eso es que lo que le importa a Dios en verdad es el corazón. Los rituales religiosos y las ceremonias de adoración son aceptadas por Dios solamente cuando tienen detrás un corazón correcto. El versículo 7 nos habla de que Jesús cita el Antiguo Testamento. Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Quiero misericordia, dijo Dios. Quiero misericordia. Quiero amor al semejante. Quiero que mires a tu hermano pecador y lo ames. Y cuando lo veas equivocarse, amalo. Y cuando veas que cometió un pecado, amalo. Y cuando veas a tu hermano que no está pudiendo con su vida, que no está pudiendo ser obediente, que no está pudiendo responder a lo que yo le estoy marcando, tómalo de la mano y llévalo junto con vos. Eso es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo externo no vale nada. Pero ¿cómo que no vale nada? Si fue Dios mismo el que estableció un sistema ceremonial religioso en el Antiguo Testamento. Entonces no es que no vale nada. Vale, pero vale cuando el corazón correcto lo valida. Tiene sentido, todo lo que hago para Dios cobra sentido cuando lo hago con un corazón amante, con un corazón misericordioso, protector de mi hermano. Jamás publicaré, con la ayuda de Dios, jamás publicaré los defectos de los demás. Necesito que Dios me ayude, porque cuando soy un legalista, cuando tengo actitudes legalistas, hablo de los demás con una liviandad sorprendente. Mis errores los tengo bien guardaditos para que nadie se entere. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó muchas veces.
y ya no quiero más todo eso. Por eso es que estos son tiempos fabulosos, de verdadera transformación, porque son tiempos de iluminación de nuestro corazón y de nuestro interior. No te quedes afuera de lo que Dios está mostrando en estos tiempos. No te quedes afuera, hermano querido y amigo, de lo que Dios está enseñándonos. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando el corazón está vacío, lo de afuera ya no importa. Jesús desaprueba a los fariseos y aprueba a los discípulos. Los fariseos se creían tan aprobados por Dios, tan aprobados que se creían con la autoridad para condenar a los demás. Si supieran que verdaderamente Jesús los estaba desaprobando absolutamente. Sus tradiciones les habían mentido. Eso es lo que había sucedido. Cuando mis tradiciones cobran un lugar que no corresponde, me mienten, me engañan delante de Dios. Si el corazón es incorrecto, todo lo demás se desmorona. Si no amas al pecador, no es el Espíritu Santo el que te está guiando y el que te está moviendo. Esto es impresionante. Cuando escribí esto en el bosquejo, me tiré al piso de rodillas, recordando tantas veces que no fui movido por el Espíritu Santo. Fui movido por otro espíritu. Un espíritu legalista, un espíritu de condenar, de superioridad, no sé de qué, trato de descubrir. Pero el espíritu misericordioso de Dios, que ama al pecador, no, con esa actitud no me moví. Cristianos obedientes sin legalismos. Cristianos que buscan la santidad sin perder de vista al Salvador Jesús. Obediencias a muchas cosas que Dios ya me mostró que debo ser obediente, pero nunca permitir que esos actos de obediencia reemplacen al Salvador Jesús. El legalismo condena al pecador, pero Dios ama al pecador. Dios condena el pecado. Dios justifica al pecador. La gracia barata, el libertinaje, esa mentalidad que te dice está todo bien, haz lo que quieras. Esa actitud justifica el pecado y eso es lo que nunca vamos a hacer. No seremos legalistas, pero tampoco nos iremos al otro extremo de justificar el pecado. El pecado es injustificable, pero Dios ama al pecador y es misericordioso con el pecador. No es la obediencia a la voluntad de Dios a la que llamamos legalismo. Llamamos legalismo a acciones externas que reemplazan a Jesús y que el cumplimiento de esas acciones me generan una equivocada sensación de seguridad delante de Dios. Cuando soy legalista me siento seguro al cumplir determinados deberes. Cuando soy una persona que conoce la gracia de Dios, me siento seguro solamente en la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo que me permite recordar siempre que si Dios no hubiera sido misericordioso conmigo, yo no estaría hoy aquí. Y eso es lo que me habilita para mirar el error en los demás sin condenar, sin enjuiciar, sin asesinar. Jamás me alegraré de que alguien se quede en el camino. Jamás me alegraré de que alguien se muera espiritualmente, diciendo, bueno, él se lo buscó. Bueno,
Él hizo lo que quiso. Vos también hiciste lo que quisiste muchas veces. Y sin embargo Dios te buscó. Yo hice lo que quise muchas veces. Y Dios me buscó. Es tiempo de tener un corazón como el de Jesús. Es tiempo de tener iglesias que restauran, que cuidan, que protegen al pecador, teniendo estándares de santidad bien elevados. Pero cuando alguien peca, recordar que todos estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. No tenemos chance, no tenemos oportunidad delante de Dios si no es por su misericordia. Te invito a orar en este momento. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Tu palabra ilumina nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, tener un corazón como el tuyo. Queremos pedirte, Señor, que nos asistas, que la obra del Espíritu Santo fluya en nuestro corazón de tal manera que nuestro corazón sea siempre, siempre un corazón misericordioso. Queremos entender a qué fuimos llamados. Queremos entender a cada momento cuál fue la tarea que vos nos encomendaste. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga en este domingo. Anhelo que tengas una preciosa semana tomado de la mano de Dios.